Después de que José huyera de nuestra boda, me mudé al extranjero para establecerme. 5 años más tarde, falleció el padre de José. Regresé a China para presentar mis respetos. En el aeropuerto, él me vio con un niño en brazos. Esta es nuestra hija. Sus ojos se enrojecieron. Extendió los brazos para abrazarnos. A la madre y a la niña. Negué con la cabeza, y me aparté de él. Sr. José, debe estar bromeando, le dije. ¿Cómo íbamos a tener un hijo? José y yo éramos prácticamente novios desde la infancia. Nuestros padres eran amigos íntimos. Nuestros antecedentes familiares y nuestra educación eran comparables. Parecía algo natural. Poco después de graduarnos en la universidad, fijamos la fecha de nuestra boda, el día de la ceremonia. Después de intercambiar los votos, José me dijo de repente, lo siento, no te quiero. Sostenía el micrófono. Todo el mundo oyó esas palabras. Naturalmente, la boda no pudo continuar. El instigador se marchó triunfante, dejándome cubierta de vergüenza. Así fue como las dos familias se enemistaron. Mis padres y yo nos mudamos al extranjero para establecernos. Si no hubiera sido por la noticia del fallecimiento del padre de José, que llegó a mis padres, no habría regresado a China. Después de todo, era un amigo de toda la vida. Mis padres me instaron a volver para presentar mis respetos. Lo que no esperaba era que José viniera a recogerme al aeropuerto. Habían pasado 5 años, pero José seguía siendo tan guapo como siempre. Su comportamiento había madurado, hasta ser irreconocible. En aquel entonces, solo con verlo se me sonrojaba la cara, y se me aceleraba el corazón. Ahora, mi corazón permanecía completamente tranquilo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sr. José, con mi hija Sofía en brazos. La animé a que lo saludara. Buena chica, Sofía. Llámalo tío José. Mi hija acababa de despertarse, y aún tenía los ojos pesados por el sueño. Con una voz suave e infantil, dijo, tío José. Luego se recostó contra mi hombro, y se volvió a dormir. Pero los ojos de José se enrojecieron de repente. Dio unos pasos hacia adelante, casi chocando conmigo. ¿Esta es nuestra hija?, preguntó con voz temblorosa. Extendió la mano. No sabía si quería abrazarme o empujarme. Rápidamente di un paso atrás, creando distancia entre nosotros. Sr. José, debe estar bromeando. ¿Cómo podríamos tener un hijo? María, esta es la niña de hace tantos años, ¿verdad? José parecía completamente ajeno a la razón, murmurando palabras incoherentes. Para sí mismo, le entregué a la niña a la niñera que estaba detrás de mí, la tía Carmen. Carmen siempre ha cuidado de Sofía. Tenerla cerca me ayuda enormemente. Además de Carmen, también traje a mi asistente, Carlos, para que se encargara de los asuntos del estudio. Sr. José, estoy aquí en nombre de mis padres, para presentar mis respetos al tío José. Nunca nos casamos. ¿De dónde vendría un niño? Estoy casada. Por favor, no diga cosas tan extrañas. Aunque han pasado 5 años, la fuga de José me dejó profundamente herida. Simplemente no podía encontrar un tono amable para él, pero José no pudo soportarlo. Preguntó confundido. Sr. José, antes me llamaba hermano. Entonces era demasiado joven. Ahora sé que me equivoqué. María, durante estos últimos 5 años, has criado al niño solo. Debe de haber sido difícil. A partir de ahora, no te defraudaré. Sentado en el coche, José seguía parloteando sin parar. Pensé que estaba realmente loco, así que salí. Me metí en un coche con Carmen y Carlos. Después de pensarlo un momento, volví a abrir la puerta del coche. José, ya estoy casada. Tú también estás casado. Cuida tus palabras a partir de ahora. No me metas en tus líos. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, José me agarró de repente la mano. María, todavía te importa, ¿verdad? Lo de Ana y yo. Puedo divorciarme de ella. A veces, quedarse sin palabras realmente te hace reír. Cerré la puerta de un portazo y me alejé. Cuando se casó conmigo en aquel entonces, juró devoción eterna a Ana. Ahora está casado con su verdadero amor, pero aún así no está satisfecho. ¡Qué cabrón! La villa suburbana de mi familia y la villa de la familia José están bastante cerca una de otra. Como mi villa llevaba años desocupada, y no había nadie encargado de mantenerla, no era apta para vivir en ella, temporalmente. Por eso nos alojamos en la villa de la familia José. En un principio habíamos pensado alojarnos en un hotel del centro, pero como al día siguiente teníamos que ir al cementerio, ir y venir sería demasiado complicado. Decidimos apañarnos por una noche. La madre de José me vio y me llevó aparte para charlar sobre los viejos tiempos. Al final, suspiró diciendo que José me había hecho daño. María, ¿todavía estarías dispuesta a
¿Formar parte de la familia José? ¿Hacer la nuera de la familia José? Quien quiera formar parte de la familia José, puede hacerlo. La interrumpí rápidamente. Casi se me olvida enseñarte a mi hija. Mientras hablaba, Carmen ya había salido de la habitación y había traído a Sofía. Sofía la saludó obedientemente, abuela José, encantada. La tía José lo cogió en brazos y lo examinó por todos los ángulos. Es igual que tú cuando eras pequeña. Es adorable. Cuando la tía José terminó de hablar, Sofía ladeó la cabeza y lo miró. A mí también me gusta, dijo la abuela José, dándole un beso sonoro en la mejilla a la tía José. Esta niña ha salido a su padre, el mejor en halagos. La tía José sonrió encantada. José, que llevaba un rato de pie cerca, intervino de repente. Que sea tan guapa como María, y tan inteligente como yo, extendió la mano para acariciar las coletas de Sofía, atadas con lazos. Sofía esquivó su mano, su rostro se nubló con descontento. ¿Por qué querría ser como tú? Mi papá es el más inteligente y maravilloso. A mí tampoco me gusta. La interacción de José con Sofía. Inmediatamente le indicó a Carmen que se llevara a la niña. La tía José percibió la incomodidad e intentó suavizar las cosas. ¿Así que María ya se ha casado? ¡Qué pena! ¿Que ni yo ni el tío José pudiéramos asistir? ¿De qué parte del sur es ella? ¿Por qué no la trajiste para que nos conociéramos esta vez? Ha habido poco contacto entre nuestras familias en los últimos 5 años. Naturalmente, no os avisé cuando me casé. Además, a mi boda, solo invité a nuestros 2 padres. Mamá, objetó José, ¿cómo es posible que María se haya casado? Sofía es mi hija. Se volvió hacia mí. María, te hice daño entonces, pero la niña es inocente. No puede crecer sin un padre. No sé de dónde viene la obsesión de José. Tampoco me importa averiguarlo. Me levanté y le sonreí a la tía José. Hoy estoy un poco cansada. Me voy a acostar. Después de explicarlo tantas veces, estoy casada. La niña no es suya. De José. Este tonto sigue sin creerme. José intentó seguirme. La tía José lo detuvo. El sonido de su discusión me llegó desde atrás. Basta. ¿No fue suficiente el problema que le causaste a María en aquel entonces? Muchas familias ya se han casado. Atrévete a causar problemas de nuevo y verás lo que pasa. De vuelta en mi habitación, desactivé el modo avión. Cientos de mensajes y llamadas perdidas aparecieron al instante. Cariño, espérame. Vamos a llevar a Sofía a visitar mi alma mater. Cariño, ¿por qué no me respondes? Cariño, estás cansado de mí, ¿verdad? Inmediatamente le devolví la llamada. Al otro lado, se oyó la voz de un hombre, llena de resentimiento. ¿Solo ahora te acuerdas de mí? Ya no te quiero. Me reí entre dientes. No, estuve charlando un rato con los ancianos de la familia José, y perdí la noción del tiempo. Miguel parecía estar enfrentándose a una crisis importante. No hablaste mucho con ese tipo, ¿verdad? Ese tipo se refería a José. Le puse los ojos en blanco por teléfono. Tenía muchas ganas de desahogarme con Miguel sobre el comportamiento demencial de José. ¿Qué había que hablar con él? Por cierto, ¿cuándo puedes volver a China? Miguel pensó un momento. Cuando termine la junta de accionistas de mañana, volaré inmediatamente. Charlamos por teléfono un rato. Esta habitación era una suite. Sofía y yo dormíamos en la habitación interior. Carmen dormía en la habitación exterior. El asistente se alojaba en la habitación de invitados de la planta baja. Carmen le estaba contando un cuento a Sofía antes de dormir. Le recordé que estuviera muy atento a Sofía esos días. No se permitía a nadie acercarse a ella, especialmente a José. No dejéis que se acerque. Si Sofía supiera que José estaba actuando como un perro rabioso en ese momento, nunca habría traído a Sofía de vuelta a China. Hace 5 años, cuando José huyó de su boda, no paraba de decir que ya se había comprometido con otra persona. La falda del vestido de novia era enorme y pesada. Lo perseguí, completamente desaliñada. La espalda resuelta de José. Finalmente, lo agarré por la manga. En ese momento, todas las miradas se posaron en mí, miradas burlonas, miradas compasivas que se convertían en cuchillos, torturándome lentamente. Las lágrimas empañaron mi maquillaje, que me había aplicado meticulosamente. A través de mis ojos llenos de lágrimas, le rogué que se quedara, al menos, que nos ahorrara a mí y a mis padres una humillación tan grande, delante de todo el mundo. José solo me empujó con disgusto. Me dijo, no hagas esto. Aferrarte a mí de esta manera solo hace que te odie más. Voy a buscar mi propia felicidad. Así que solté a José y le dejé marchar. Sus palabras aún resonaban en mis oídos. Nunca imaginé que, tras regresar a China, José me perseguiría como un loco. No fue más que mala suerte.
Justo entonces, mi teléfono volvió a sonar de repente, con un número desconocido. Era José. Mi madre me ha dado tu número. Hablemos. No hay nada de qué hablar. El número que le di a la madre de José era un número temporal que utilicé después de regresar. Aunque José lo supiera, no importaba. Apenas había terminado la llamada, cuando llegó un mensaje de texto. Durante los 5 años que estuviste desaparecida, nunca dejé de pensar en ti. Al leer el diario que escribiste, por fin me di cuenta de que el mayor error que cometí fue perder mi oportunidad contigo. Después de pensarlo un poco, decidí bloquearlo. ¡Qué molesto! A la mañana siguiente, nuestro grupo se dirigió al cementerio. Sofía aún era pequeña, así que pedí a mi asistente y a Carmen que se quedaran en la villa para cuidarla. Entre los que estaban en la tumba, había viejos conocidos de mis padres. Pasé un rato saludándolos. Cuando se enteraron de que me había casado en el extranjero y tenía un bebé, todos se preguntaron quién era el padre. En medio de la conversación, una mujer intervino de forma inapropiada. Pero he oído a José decir que el niño es suyo. Ana se quitó las gafas de sol y me dedicó una sonrisa pícara. ¿Cuánto tiempo sin verte? Esta vez has vuelto para recuperar el corazón de José con el niño, ¿verdad? En realidad, no hace falta que te compliques tanto. Si lo quieres, te lo daré. Ya estamos otra vez. Esa humillante sensación de que todo el mundo te mira boquiabierto. En el pasado, las palabras de Ana me habrían hecho enrojecer de furia. Ahora solo sonreí. Demasiado amable por tu parte. Yo no soy como tú, especializada en reciclar basura. La expresión de Ana se tensó ligeramente, antes de recuperarse rápidamente. He oído que te alojas en la residencia José. ¿Planeas llevar al niño a su hogar ancestral? Hay gente que aprovecha cualquier oportunidad. En ese momento, si seguía negándolo todo, solo parecería sospechoso, así que la ignoré por completo. Ana se dirigió a los demás con educación. Mi marido debería volver esta noche. Podríamos reunirnos mañana. Los viejos conocidos aceptaron naturalmente. Entonces comenzó la ceremonia. Todos se dispersaron. Ana no lo dejó pasar. Me siguió, parloteando sin cesar. ¿Ahora estás casada? ¿Tu marido sabe tu pasado? Lo sabe, que perseguías a otros hombres sin descanso. José y yo asistíamos a universidades vecinas. En la universidad, nuestros padres ya habían arreglado nuestro matrimonio. Ana era compañera de clase de José. La primera vez que oí el nombre de Ana fue cuando José nos utilizó como comparación. Ese día se olvidó de mi cumpleaños. Fingí estar enfadada y le llamé la atención para que me llevara a cenar. José de repente estalló, diciendo que siempre le molestaba con asuntos triviales. Hoy he aceptado hacer las tareas de prácticas sociales con Ana, para trabajar juntos en nuestras tareas de prácticas sociales. Me has llamado solo para ir a comer. ¿No puedes actuar con más madurez? Según las palabras de José, Ana era una chica muy vivaz. Era inteligente y ambiciosa, diligente y estudiosa. Me sentí bastante ofendida, y le di un puñetazo. ¿Quién es exactamente tu novia? José se disculpó entonces, y me explicó que esa tarea era muy importante, y que por eso se había enfadado conmigo. Desde pequeña, siempre fui yo quien perseguía a José. En mi corazón, él era mi hermano mayor, mi amigo y también mi amante. Así que cuando me consoló, ya me sentí muy feliz. No le presioné sobre su relación con Ana. No fue hasta el final de mi segundo año, cuando empecé a fijarme en Ana. José dijo que estaba ocupado estudiando, y que se pondría en contacto conmigo después de las vacaciones. Le echaba mucho de menos, así que me escapé a su campus para verle. No estaba en su dormitorio. Tampoco había ido a la biblioteca. Lo vi en el campo de deportes, caminando junto a una chica que no reconocí. De la nada, el nombre de Ana apareció de repente en mi mente. El resplandor del atardecer enrojeció mis ojos. Corrí tras él. ¿A esto le llamas estudiar?, le pregunté. José estaba visiblemente nervioso. Instintivamente, protegió a Ana detrás de él. ¿Qué tonterías se te ha ocurrido ahora?, frunció el ceño José. ¿Está mal que hable de los trabajos de clase con una compañera? María, me estás asfixiando. La palabra asfixiando era la que José utilizaba para describir a sus padres. Los ancianos de la familia José imponían una disciplina estricta a José desde su infancia, ya fuera en las rutinas diarias o en las interacciones sociales. Los padres de José lo tenían todo planeado para él. Quizás precisamente debido a esta educación estricta, José se volvió cada vez más distante y frío con los demás. Tenía pocos amigos. Cada vez que se enfrentaba a una injusticia, solo podía confiar en mí, aunque se llamaba confiar. En realidad, solo eran destellos ocasionales de su lado herido y vulnerable.
pero esto me hizo creer que tenía algún peso en su corazón. Una vez dijo que se sentía más cómodo y feliz cuando estaba conmigo. Exteriormente, no mostré ninguna reacción, pero por dentro, estaba encantada. Este afecto tácito, conocido por ambos, me hizo creer que yo también le gustaba, pero al final, José dijo que yo le hacía sentir asfixiado. En ese instante, me entró el pánico. Claramente, José estaba equivocado, pero fui yo quien entró en pánico. Tenía miedo de haberle hecho sentir realmente asfixiado. Después de todo, tenía muchas esperanzas en nuestro futuro juntos, pero yo también tenía mi dignidad. Si José se atrevía a herirme con sus palabras, para proteger a otra chica, entonces esta relación no tenía razón para continuar. Yo inicié la ruptura entonces. Lo irónico fue que, esa misma noche, José apareció con rosas, suplicando la reconciliación. Me explicó con sinceridad que sus interacciones con esa estudiante Ana se habían limitado a discutir asuntos académicos. Después de eso, Ana pareció desaparecer del mundo de José. Nunca más le oí mencionar su nombre. Hasta hace 5 años, en nuestra boda, José declaró: voy a buscar mi propia felicidad. Ana es mi felicidad. Solo entonces me di cuenta de que, mientras salía conmigo, José también había estado conquistando el corazón de Ana. En cierto modo, José era un maestro del disfraz. Desempeñó este papel durante tantos años, solo para destrozar toda la belleza. En el momento en que yo era más feliz, le pregunté por qué había elegido el día de nuestra boda. José dijo que Ana no se sentía segura. Solo cuando no había ninguna posibilidad de que estuviéramos juntos, podía sentirse tranquilo, por una razón tan ridícula. Yo tuve que soportar tantos chismes y calumnias. Los recuerdos se detuvieron. El ruido incesante de la charla de Ana finalmente cesó, bajo la palma de José. ¿Qué estás haciendo? Me estás asfixiando. Ana instintivamente trató de defenderse, pero José le agarró la muñeca. Pídele perdón a María. Dijo que alguien había oído el alboroto y estaba mirando. Me alejé rápidamente de esta pareja que discutía. Los dos estaban enzarzados, en una guerra de palabras, ambos claramente insatisfechos, el uno con el otro. Parece que José, incluso a su edad, sigue teniendo esa tendencia a sentirse fácilmente asfixiado. Pensando en esto, casi me echo a reír en voz alta. Durante el momento de silencio, un anciano siendo enterrado, mientras la generación más joven discute y se pelea cerca, simplemente no queda bien. La cara de la tía José se ensombreció, mientras les ordenaba a ambos que se callaran. Sentí curiosidad por saber cómo José y Ana habían llegado a este punto. Curiosidad aparte, no tenía intención de entrometerme. Después del funeral, la gente fue abandonando poco a poco el cementerio. María, ¿podrías quedarte en casa y hacerle compañía a la tía José unos días más? Al ver las cenizas de su marido, enterradas bajo tierra, la tía José, esa mujer formidable, no pudo evitar contener las lágrimas. Le ofrecí mi consuelo, al recordar cómo me había tratado, una vez como a su propia hija. Mi corazón se ablandó. ¿Por qué no te llevo al extranjero? ¿Para qué despejes tu mente? Mis padres compraron una pequeña granja en Estados Unidos. El paisaje es muy bonito. La tía José frunció el ceño. Oír eso solo aumentó su tristeza. Si José se hubiera casado contigo entonces. Ahora la pareja estaba envuelta en un proceso de divorcio y dividiendo sus bienes. Los negocios familiares, grandes y pequeños, siguen dependiendo completamente de mí. ¿Quién hubiera imaginado que después de vivir en el centro de atención durante la mayor parte de mi vida, ni siquiera mis últimos años, conocerían la paz? Reprimí el suspiro que brotaba en mi interior, y escuché en silencio mientras la tía José desahogaba su corazón, pero mis pensamientos se remontaron a aquellos días. Si la tía José no hubiera intervenido por la fuerza, si José y Ana no me hubieran mantenido en la ignorancia, quizás todo habría sido diferente. Después de que José huyera de la boda, mis padres exigieron una explicación. Solo entonces la tía José confesó: cuando José y yo rompimos, él fue directamente a ver a Ana y le ofreció 500,000 yuanes para que se mantuviera alejada de él. Al principio, Ana se negó a hablar. Todo el mundo tiene derecho a elegir en el amor, pero la tía José congeló la tarjeta de crédito de José y le dijo que si se casaba con otra persona, que no fuera yo, la familia no le dejaría ni un solo céntimo de herencia. Casualmente, la tía José estaba embarazada a una edad avanzada por aquel entonces. No sé qué pensaba realmente José. En cualquier caso, desde mi punto de vista, al día siguiente se disculpó y me suplicó que nos reconciliáramos. Yo no era consciente de todos los giros
y vueltas que se producían entre bastidores. Simplemente creí ingenuamente que José se preocupaba de verdad por mí. Para mí, nuestro vínculo era el de unos novios, de la infancia, pero para José, yo no era más que una carga molesta, que le había impuesto la familia. No se atrevía a odiar a sus padres, pero enterró el resentimiento y el odio hacia mí en lo más profundo de su corazón. El curso posterior de los acontecimientos se volvió bastante comprensible. José y Ana parecían haber tomado caminos separados, pero en privado seguían, profundamente enredados en su amor, con el respaldo de mi familia y su propio capital sustancial. José alcanzó rápidamente el éxito empresarial y se convirtió en una nueva potencia en el mundo de los negocios. Cuando la familia José ya no pudo controlarlo, él finalmente mostró sus colmillos. Su primer acto de venganza se dirigió contra mi tan esperada boda, que destruyó por completo. Su segundo acto de venganza fue un golpe contra las empresas de la familia María, aprovechando la nueva tecnología de su empresa y rebajando los costes de la familia María. José nos quitó la mayoría de nuestros clientes de toda la vida. La empresa de la familia María nunca se recuperó. Lo que José no previó fue que mi padre ya había planeado la expansión al extranjero, trasladando la mayor parte de la cadena de suministro al extranjero. Hoy en día, nuestras operaciones en el extranjero prosperan, mientras que José sigue creyendo que nuestra familia está al borde de la quiebra. En aquel entonces, los padres de José se sintieron profundamente arrepentidos y ofrecieron a nuestra familia 10 millones de yuanes en concepto de indemnización. Mi padre lo rechazó, simplemente se llevó a nuestra familia al extranjero para establecerse allí de forma permanente. El tercer acto de venganza, José dio mucha publicidad a su matrimonio con Ana, una brutal bofetada a los ancianos de la familia José, para demostrar su adoración por Ana. José registró la mayoría de las acciones de la empresa a nombre de Ana. Si esto fuera una novela centrada en José y Ana, habría sido un final feliz perfecto, pero en la vida real no existen los finales perfectos, especialmente para alguien como José, un bastardo despiadado e ingrato, que no merece la felicidad. Ahora, Ana y José se encuentran en medio de un divorcio complicado. Lógicamente, la mayor parte de los bienes deberían ir a parar a Ana. Esta noticia dejó a la tía José inquieta por un momento. Los asuntos de los demás no tienen nada que ver conmigo. Yo solo fingí ser una oyente. Después de que la tía José terminara de desahogarse, le dije en voz baja: si lo necesita, puedo recomendarle un abogado con amplia experiencia en casos de divorcio. Hablamos durante todo el trayecto, hasta que el coche llegó a la villa de la familia José. Ana se sentó en el sofá y pidió a la criada filipina que la ayudara a cambiarse los zapatos. Me vio, apoyando a la tía José, con los ojos nublados por las lágrimas. Cuando entré, él comentó en un tono que no era ni cálido ni frío: mamá, ahora que tu nuera favorita ha vuelto, estoy dispuesto a dimitir. Mis exigencias no son elevadas. Solo quiero la villa junto al lago. De lo contrario, no me culpes por ser cruel. El grupo Sinchuan está muy interesado en adquirir nuestra empresa. La tía José lo ignoró. Fingí que no estaba allí y subí directamente a buscar a Sofía. Sofía no estaba arriba. En su habitación había montones de juguetes y ropa. Al abrir la ventana, vi a la niñera Carmen llevando a Sofía al columpio del jardín trasero. Un asistente estaba cerca. José sostenía un peluche de conejo casi tan alto como un niño, agachado ante Sofía y diciéndole algo, pero Sofía apartó la cabeza, ignorándolo. Probablemente todavía estaba molesta por el comentario de José sobre ser tan inteligente como él. Un niño cuyo corazón solo pertenece a sus padres es el mejor tipo. Todo lo demás debe pasar a un segundo plano. Mientras bajaba las escaleras, oí a José insistirle a Sofía: este era el peluche de conejo favorito de tu madre en su día. ¿Lo quieres? Recordé que cada vez que era mi cumpleaños, José me regalaba un peluche de conejo o joyas con forma de conejo, no porque me gustaran, sino porque así no tenía que molestarse en elegir. Con que fuera con forma de conejo, era suficiente. Igual que me trataba a mí, no necesitaba esforzarse para complacerme. Después de todo, mi afecto por él era tan ardiente e intenso. José nunca se preocupó de que yo no lo quisiera. No me digas que no con esa cara tan seria. Sofía, papá hizo tantas cosas para mamá con sus propias manos. Este conejo es tan feo. Después de decir eso, Sofía levantó la vista y me vio. Saltó del columpio emocionada. Mamá, por fin has vuelto. La niña extendió los brazos para que la abrazara. Me agaché y le estreché contra mí. Mamá, ¿podemos irnos ya?
Echo de menos a papá, pobrecita. Aquí, no hay animales de granja que le hagan compañía, y no es ni de lejos tan divertido como el parque infantil de casa. Está bien, recojamos y nos vamos ahora mismo. El vuelo de tu papá debería llegar pronto. Al oír esto, Sofía aplaudió 2 veces y llamó a Carmen. Date prisa y ayúdale a recoger. ¿Cuánto tiempo piensas ocultárselo? José me detuvo. Tienes 5 años. Haz las cuentas. Debió de ser esa noche. Afortunadamente, actué rápido, tapándole los oídos a Sofía. La pequeña me miró con adorable curiosidad. Le sonreí. Le dije a Carmen que la llevara a hacer las maletas primero. Al ver desaparecer sus figuras, no pude evitar sonreír con ironía a José. Esa noche, me suplicaste que perdonara a la familia María, pero me obligaste a beber para disculparme con Ana. El rostro de José se volvió solemnemente pálido. Después de que José huyera de la boda, se produjeron represalias contra la familia María. La repentina ruptura me afectó mucho. Entonces, al oír a mis padres mencionar que nuestro negocio familiar había sido saboteado, sin pedir detalles, busqué a José y le rogué que no llevara las cosas a tales extremos. José se sentó a la cabecera de la mesa, abrazando a Ana, con una expresión divertida, mientras me observaba. El hombre, despojado de su fachada amable, mostró sus afilados colmillos. Si no fuera por ti, Ana no habría sufrido tanto. Si quieres que perdone a la familia María, dependerá de cuando Ana te perdone. Nunca bebo, pero esa noche, perdí la cuenta de cuánto consumí. Al final, aferrándome a José, le rogué que perdonara a la familia María por los viejos tiempos. Cuando me desperté a la mañana siguiente, José y yo estábamos juntos en la cama. Ana estaba llorando entonces, tanto, que José creyó que yo lo había seducido deliberadamente. Consideraba a la familia María como una espina clavada en su costado. Esos acontecimientos permanecen vívidos en mi memoria. José palideció, intentó explicarse, pero yo solo me reía a carcajadas. No seas ridículo, José, 2 borrachos. No podía pasar nada. Además, Ana te tiró a mi cama. Al ver la incredulidad en su rostro, añadí una frase más. Si me quedara embarazada de ti, preferiría morir. Solo un tonto se quedaría con el niño. El cuerpo de José se balanceó, incontrolablemente. Cuando levanté la pierna para marcharme, me agarró de la muñeca. No te vayas. No me importa. El niño, el asistente Carlos fue más rápido que él. Un puñetazo hizo que José retrocediera. 2 pasos tambaleándose. Se dejó caer al suelo. Miguel tenía razón. Cuando sales, necesitas llevar contigo a unos cuantos guardaespaldas. José se levantó. ¿Todavía intentas acercarte a mí? Carlos se interpuso entre nosotros. José, por favor, contrólese. María, ¿te atreves a marcharte? Te enviaré esas fotos de entonces. Marido, ni se te ocurra volver a dejarme. Fotos de José y yo, tumbados juntos después de una noche de borrachera. En aquel entonces, José todavía pensaba que yo había contratado a alguien para que las tomara. Me regañó por ser desvergonzada. Ahora quiere usar estas fotos para crear una brecha entre Miguel y yo. Me detuve en seco. José pensó que había ganado. Algún día, descubriré quién es tu amante actual. Ningún hombre podría soportar que su esposa tuviera una relación íntima con otro. De repente, alguien me agarró la mano por detrás. Mi espalda se apoyó contra un pecho ardiente y cálido. Entonces, la voz de Miguel resonó en mi oído. José, tienes una gran conciencia de ti mismo. ¿Qué quieres decir? José frunció el ceño. ¿Quién eres? No importa quién soy. Echa un vistazo a estas fotos. Miguel agitó la mano, y un puñado de fotos volaron por el aire, aterrizando directamente en la cara de José. Él extendió la mano para coger una, y las venas del cuello de José se hincharon al instante. Esa zorra de Ana, sin decir nada más, se precipitó hacia la villa. Cuando los gritos de Ana resonaron desde el piso de arriba, yo ya me estaba despidiendo de la tía José. La tía José miró a Miguel, y luego me miró a mí. Es un joven decente, dijo. Miguel, ¿verdad? Pórtate bien con nosotros en María. Sus ojos se enrojecían mientras hablaba. Al final, solo quedaron suspiros. Le di un abrazo, y le invité a visitar la granja alguna vez. Justo cuando subí la ventanilla del coche, los gritos de Ana atravesaron el aire. La tía ni siquiera se despidió, corriendo hacia el origen del ruido, con el corazón latiendo con fuerza. A través de la verja de hierro del patio, pude ver claramente a José y Ana, enfrentados en la ventana del 3er piso, que iba del suelo al techo. Qué divertido, amantes que una vez estuvieron unidos por el afecto, uno desviando los bienes matrimoniales, el otro haciendo malabarismos con 3 aventuras amorosas.
Dios los cría y ellos se juntan. Vamos, cariño, MHM. Me metí en el coche, y lo dejé todo atrás. Visitar mi antigua escuela secundaria. Ya formaba parte de mi plan de regreso. Miguel acunaba a Sofía, y le señalaba su foto en el salón de honor. Parecía increíblemente satisfecho. Papá fue un graduado sobresaliente. ¿No es increíble? La niña se quedó mirando con los ojos muy abiertos durante un largo rato. Ese no es papá. ¿Por qué? Pregunté, divertida. Es feo. Miguel fingió enfadarse, inclinándose hacia atrás como si fuera a golpear a Sofía, pero al final, solo se atrevió a pellizcarle suavemente la suave piel de la mejilla. No se puede odiar a papá. Sofía frunció la nariz. Es que es feo. Niños. Su concepto de la belleza y la fealdad aún era vago, pero en aquella época, Miguel no era precisamente guapo. Durante su adolescencia, tenía la cara cubierta de acné. Su familia lo llevó al médico, pero nunca mejoró. Esto, combinado con el caos hormonal de la adolescencia, hizo que su ya alta estatura ganara peso, lo que le daba un aspecto poco atractivo. Debido a esto, algunas personas le llamaban cara de granos a sus espaldas. Durante el instituto, nadie sabía mucho sobre sus antecedentes familiares. Lo único que sabían era que destacaba académicamente. Los profesores lo admiraban, pero algunos estudiantes lo rechazaban abiertamente, especialmente unos cuantos chicos revoltosos, que no solo le ponían apodos crueles, sino que también se metían con él constantemente. Una vez, durante la clase de educación física, los chicos le ataron los cordones de los zapatos a Miguel, lo que provocó que cayera al suelo con fuerza. Como tenía sobrepeso, no podía desatarlos. No pude quedarme mirando, sin hacer nada, así que le desaté los cordones y lo llevé a la enfermería para que le curaran las heridas. No recuerdo muy bien este incidente, pero Miguel dijo que a partir de ese momento empezó a fijarse en mí, pero en el instituto, yo seguía siendo la pequeña sombra de José. Miguel intentó hablar conmigo varias veces, y nos cruzamos en algunas ocasiones, pero no recuerdo nada de eso. Durante nuestros 4 años de universidad, estuvimos en la misma ciudad, pero no en la misma universidad. Durante esos 4 años, Miguel cambió significativamente. Finalmente, se sintió lo suficientemente seguro como para presentarse ante mí. Al saber que me encantaba la fotografía, utilizó sus contactos para unirse al club de fotografía de nuestra universidad. Tomamos fotos juntos, cenamos juntos, y poco a poco nos convertimos en amigos normales. Por supuesto, en ese momento, la amistad era todo lo que podía ser. En lo que respecta al amor, mi primera opción siempre sería José. Al enterarse de que estaba a punto de casarme con José, Miguel finalmente dejó de lado su obsesión y siguió los deseos de su familia, de estudiar en el extranjero. Entonces, por pura coincidencia, fui traicionada y volví a encontrarme con Miguel en el extranjero, aunque había estado con José durante años. En lo que respecta al sentimiento de estar enamorada, en realidad fue Miguel quien me lo proporcionó. Miguel me cortejó de forma abierta y sincera. Nunca lo rechacé. Después de todo, en un país extranjero, él era alguien en quien confiaba profundamente, además de mi familia. Pero, cuando se trató de aceptar ser su novia, dudé. Después de todo, mi década con José no era falsa. Nunca cruzamos esa línea final, aunque nos besábamos y abrazábamos. Le pregunté a Miguel si le importaba. No quería revivir la tragedia de una ruptura en suspenso. Miguel me dijo esto. En aquel entonces llevo años preparándome para estar ante ti, y solo después de tomar una firme decisión, antes de confesarte mis sentimientos, la sensación de seguridad que te faltaba, yo te la daría. El mismo día que confirmamos nuestra relación, me presentó a sus padres y a sus mayores. Solo entonces supe que nuestras familias tenían vínculos comerciales desde hacía mucho tiempo. Desde que confirmamos nuestra relación hasta el compromiso, todo sucedió rápidamente. No había otra razón. Al estar con Miguel, sentía de verdad esa especie de felicidad invisible y intangible, sorpresas que llegaban sin avisar. Cuando tomaba decisiones, él me ofrecía sugerencias bien pensadas. En lugar de un despectivo, lo que sea, nos comprometíamos el uno con el otro. En lugar de que yo siempre cediera, él me animaba a explorar cosas nuevas. En lugar de observarme con frialdad, solo al compararlo con Miguel, comprendí la diferencia entre el amor y la indiferencia. Mientras recordaba esos momentos, Miguel llevaba a Sofía y le enseñaba cada árbol y cada brizna de hierba del campus. Un profesor del departamento de finanzas de la escuela estaba cerca, confirmando los detalles de la donación. Con Carlos, Miguel había decidido donar un edificio a su alma mater.
como regalo conmemorativo de nuestro 4º aniversario. Además, tenía previsto destinar fondos para ayudar a los estudiantes desfavorecidos. Inesperadamente, me encontré con José allí, en medio del bullicio de los estudiantes. Ambos mantuvimos la compostura propia de adultos. Se acercó y me preguntó por las fotos. ¿Es esta tu venganza? ¿Estás contenta ahora? La infidelidad matrimonial de Ana, su relación con 3 hombres al mismo tiempo. Esas fotos eran una prueba irrefutable, pero esta represalia parece un poco demasiado leve. Cuando terminé de hablar, Miguel también se acercó. Sr. José, no lo malinterprete. Le di esas fotos, con la esperanza de llegar a un acuerdo comercial con usted. ¿Qué tipo de acuerdo? Su empresa. Estoy muy interesado. Miguel sonrió. Véndamela. José entrecerró los ojos. Ana tiene la mayor participación. Negociar con ella sería lo más ventajoso. Miguel sonrió. Uno de los amantes de su esposa. Es director de mi grupo. Espero unir fuerzas con el Sr. José, para eliminar algunos elementos problemáticos. ¿Qué le parece? Mientras los 2 hombres hablaban, yo me concentré en hacerle compañía a Sofía. Sofía recogía dientes de león a nuestro alrededor. Cuando encontraba uno, inflaba las mejillas y lo soplaba con un solo aliento. Los diminutos paracaídas blancos se esparcían por todas partes. Al levantar la vista, mis ojos se encontraron con los de José. Él se limitó a mirarme fijamente. ¿Todavía me odias? ¿Por robarle el negocio a la familia María? No me molesté en responder. Sofía me alejó para jugar más lejos. Miguel se interpuso en el camino. José no podía acercarse más a mí. Hoy iba a ser un día lleno de acontecimientos. En el aparcamiento subterráneo de la escuela, Ana esperaba. Por supuesto, su furia se dirigía por completo a José. ¿Cómo te atreves a congelar mis activos? Ana golpeó con fuerza su bolso de cuero. La nariz de José se hinchó y enrojeció al instante. Ya verás, bastardo. El presidente del grupo Kim Chuan es mi amante. Haré que te mate. ¿Me oyes? Al oír esto, Miguel rápidamente hizo un gesto de rendición hacia mí. Cariño, no lo conozco. ¿Quién eres tú? Ana ladeó ligeramente la barbilla. Al instante, esbozó una sonrisa burlona. Ah, así que tú eres el chivo expiatorio, lo que demuestra que las mujeres siempre están en desventaja en las relaciones. Cuando una relación normal termina y comienza una nueva, la otra parte es etiquetada como el chivo expiatorio. Mi solución, enviar a Carlos. Carlos dio un paso adelante y abofeteó a Ana 2 veces en la cara. José observó desde un lado, sin intervenir. No le preocupaba que Ana se lo contara al tío José, ya que no había cámaras. Además, José no testificaría a su favor. De todos modos, los 4 nos alejamos con orgullo, dejando a José y a su esposa discutiendo en el lugar. Antes de regresar a China, organicé un banquete e invité a viejos amigos y a personas que habían sido cercanas a mi padre. Por un lado, para anunciar que nuestro grupo Xinchuan consideraría invertir a nivel nacional. Por otro lado, Miguel esperaba revelar públicamente que éramos un matrimonio. La gente nunca rechaza el dinero, independientemente de las rencillas del pasado. Lo que realmente importaba era si podríamos lograr el éxito mutuo en futuras colaboraciones entre las mujeres oficiales. Las relaciones sociales eran inevitables. Cuando se planteó el tema del matrimonio, con Miguel como contraste, todas coincidieron en que mi decisión de separarme de José en aquel entonces había sido absolutamente acertada. Oh, la esposa de José nunca se relaciona conmigo. Ella busca la libertad y se niega a tratar con nosotros. Este grupo, encadenado por las cadenas de la riqueza, todas aportaron sus opiniones. Solo entonces se enteraron de Ana, después de que los 2 se casaran. Ana no se ocupaba de los asuntos domésticos, ni supervisaba los asuntos de la empresa. Mostraba poco interés en las interacciones sociales. En varias ocasiones, en banquetes, incluso se enfrentó a las mujeres presentes. A sus ojos, estas personas o bien lo menospreciaban, o bien tenían motivos ocultos para acercarse a José. Al principio, protegió a Ana, creyendo que no había socializado mucho, pero más tarde se cansó de ello. Finalmente, dejaron de llevarlo a los banquetes. Esto solo profundizó el malentendido entre la pareja. Ana comenzó a sospechar que José estaba viendo a otra persona. La brecha entre ellos se amplió, y se distanciaron. Escuché sin mucho interés, como si se tratara de desconocidos. Al mirar a Miguel, que reía y charlaba animadamente cerca de mí, de repente sonreí. Efectivamente, lo habían dejado todo atrás. José también había sido invitado. La familia José ya no era la potencia que había sido 5 años atrás. Su llegada no causó ningún revuelo.
Simplemente le ofrecí una sonrisa cortés, antes de saludar a los demás. Cuando salí al balcón para tomar aire, José me siguió de cerca. Este es tu diario. Su cubierta de cuero llevaba un prominente logotipo de la marca. Las páginas se habían amarillado. Con el paso del tiempo, lo encargué a medida, para registrar cada momento de nuestro noviazgo, hojeándolo, palabra por palabra. Cada línea rebosaba de afecto. Este diario, me lo regalaste como regalo de boda. José me observaba mientras pasaba las páginas, con la voz temblorosa por la emoción. Cuando lo abrí, tú ya te habías marchado al extranjero. Solo entonces me di cuenta, de lo mucho más profundamente que, me amabas de lo que jamás había imaginado. Innumerables veces he pensado, en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si nos hubiéramos casado entonces. Cao Cao vuelca el cuenco. Cerré el cuaderno, y luego, José se quedó paralizado. María, no creo que no sientas absolutamente nada por mí, nada en absoluto. Ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Arrojé el cuaderno a la chimenea. Mi tono era tranquilo, que lo creas o no, me da igual, pero si sigues molestándome, no me importará que Carlos te dé unos puñetazos. No, José instintivamente extendió la mano para agarrar el diario, pero las llamas lo envolvieron. El diario desapareció por completo en la chimenea. La única prueba de que alguna vez lo había amado, desapareció. Poco después de regresar a China, Miguel adquirió con éxito la empresa de José. El día que se firmó el contrato, Ana finalmente se enteró de que su amante no era más que un director menor del grupo Sinchuan. Los dos, uno malversó los activos del grupo Sinchuan, y el otro intentó vender en corto su propia empresa, y ambos fueron enviados a prisión. Después de que Ana fuera encarcelada, acordó reunirse conmigo a través de intermediarios, a través de los barrotes de hierro. Se burló fríamente. María, ¿por qué estás tan satisfecha? Mi presente es tu futuro. Me encogí de hombros con indiferencia. Oh, ¿y qué? Miguel te ama ahora, pero cuando deje de hacerlo, te echará. No podía estar más de acuerdo. ¿Y qué? Antes de casarnos, Miguel me regaló voluntariamente la mayor parte de su fortuna. Después de que naciera Sofía, Miguel registró todos sus activos a nombre del niño. Mientras me amaba, hizo preparativos minuciosos. Incluso si algún día Miguel realmente me deja, no perderé nada. Cuando Ana terminó de hablar, me levanté y alicé las arrugas de mi ropa. Ana, ¿crees que tu aventura fue accidental? Los ojos de la mujer se abrieron con sorpresa. ¿Qué has dicho? Yo organicé tus encuentros con esos hombres, facilité tus conexiones. Su hija se despertó, parpadeando somnolienta, y gritó con su vocecita de bebé, tío José. Sí. Ana golpeó la vitrina con la palma de la mano, con los ojos ardientes de furia, dispuesta a devorarme. El tío José la sujetó rápidamente, mientras yo cogía mi bolso, y me alejaba con pasos ligeros y firmes. En cuanto a José, transfirió los bienes matrimoniales, y manipuló las cuentas de la empresa. No solo fue multado, sino que también pasó un tiempo en prisión. Cuando salió, la familia José estaba casi en bancarrota. Ahora, es solo un trabajador a mis órdenes. Cuando vino a la granja de mis padres, para buscar a la tía José, que estaba de vacaciones, me saludó diciendo, María, le dije que se callara, y que me llamara, presidente. La tía José se negó a ver a José, antes de que Ana fuera arrestada. Le confesó a la tía José, en un arranque de ira, un viejo incidente. En aquel entonces, cuando la tía José estaba embarazada, a una edad avanzada, utilizó la fortuna familiar para obligar a José a romper relaciones con Ana. José accedió y tramó en secreto inducirle un aborto. El embarazo a una edad avanzada es intrínsecamente difícil. En ese momento, la tía José se cayó por las escaleras y casi pierde la vida. Al descubrir que José era el cerebro detrás de todo, la tía José quedó completamente devastada. Ante los últimos restos del vínculo entre madre e hijo, la tía José le dejó solo una décima parte de su fortuna. En cuanto al resto, la tía José dijo que quería viajar mientras aún pudiera, y ver el mundo mientras aún pudiera. A partir de entonces, nadie volvería a controlar a José. Supongo que debió de quedar muy satisfecho. Poco después, José dejó mi empresa. No fue hasta años más tarde, cuando volví a tener noticias de él. Una noticia reveló las violentas tácticas de cobro de deudas de un prestamista. La foto que acompañaba a la noticia mostraba a José, vestido con harapos, agitando su brazo amputado, en agonía. Cerré la puerta de mi corazón. La tía José ya había fallecido. Ya no tendría que sufrir más por este hijo.